Ya. Bueno, en este video vamos a charlar sobre el origen del arte, según lo que nosotros creemos. Entonces, bueno, yo creería que el arte se origina desde que el homínido ya entiende que como que está creando algo, ¿no? Está creando como un artificio. Entonces podríamos decir que arte es como sinónimo de artesanía, de crear algo con las manos, podría ser. O también, bueno, por ejemplo, crear una choza o crear un arma, aunque no sea arte así como la conocemos hoy en día, crear un arma, igual eso es como una artesanía, es algo manual. O también crear una red de pescar o algo así, por ejemplo, ¿qué otra cosa? O la rueda, eso es un artificio humano. Pero bueno, eso es lo que creería yo. ¿Qué dicen ustedes? Ok, yo lo que creería, o sea, compartiendo tu idea de lo de las chozas y como estos útiles que en cierto punto fueron muy necesarios, yo creo que el hombre en un cierto punto se dio cuenta que además de crear esto que era necesario para sobrevivir, tenía más tiempo y tenía la capacidad como de crear algo más para su entretenimiento y el entretenimiento de los demás. Y yo creo que el arte surge como en ese momento en que que los humanos que tenemos como esta capacidad de el pensamiento abstracto, nos damos cuenta que podemos plasmar los conocimientos y como emociones, sentimientos, historias en algo un poco más abstracto. Entonces, digamos que las primeras formas de arte eran como los cavernícolas pintaban en las cuevas, entonces eso era como un método conocimiento, no, de comunicar las historias y sí, como que a través del tiempo nos dimos cuenta que además de hacer lo necesario para sobrevivir, como las máquinas, las ruedas y eso, podíamos ir un poco más allá y crear cosas que plasmaran como nuestro conocimiento y lo que pensábamos en algo un poco más abstracto, cosa que los animales no podían hacer y bueno, no pueden hacer. Sí, pues Yo también pienso, perdón. no te preocupes. Pero yo pienso que el arte nació más que todo con la necesidad o sea, con expresarse más allá de lo corporal, porque imagino que hubo alguna relación de conversar, pero pues, sí me entienden en ese momento. Además, como tú dices, que arte abstracto, pero siento que también era como, intentaban reflejar algo con eso. Ellos intentaban, ¿no? O sea, siento que algo querían plasmar de su cultura, de sus rituales, con eso que tú dices de pintar las paredes de esa época, los cavernícolas. Yo opino eso, ya querían dejar como plasmado para las siguientes generaciones lo que ellos hacían o lo que ellos tenían que hacer. Claro. Sí, Sí. vale. Sí. Pues totalmente, o sea, literal iba a decir lo mismo que tú, como que yo siento que el arte nació por la necesidad de las personas de expresarse de una manera distinta a las palabras y como de plasmar lo que creían o lo que vivían, también como para dejar un legado que perdurara como sobre sus historias o las cosas que les pasaban, las cosas que observaban. Yo creo que también fue por eso. Sí, Sí, es exacto. como, perdón. Sí, es como esa necesidad que los humanos hemos tenido como de plasmar nuestra historia, ¿no? Como de tratar de ser recordados de cierta manera y como dejar un legado. Entonces el arte fue como una manera que, digamos que fue perfecto para eso, fue para dejar nuestro legado de la cultura. Sí, no sé si alguien opina otra cosa. Sí, es como, digamos, los cementerios hacen eso, como recordar pues las tumbas tienen muchas esculturas y cosas así, o también lo que mencionaban de las pinturas rupestres, que son como anécdotas que quedan de la civilización, quedan ahí como pues lo que se hacía normalmente, cazar animales, dibujar cosas, dibujar bisontes y humanos cazándolos. Eso también es una forma de arte, claro, muy clara, de pintura. Pero también existe lo que yo decía de artes manuales, artesanías, o también lo de esculturas, o también la música, que también se fue desarrollando, diferentes formas de arte, El arte fue evolucionando cada vez más. Claro, Yo sí. por pienso que fue diferentes como, motivos. sí,
Ajá, dependiendo de qué querían expresar, porque primero fue como pintura, las artesanías, luego que ya vamos a otra cosa como los edificios, quiero reflejar tal cosa en cierta arquitectura y todo eso así fue escalando. A medida que nosotros íbamos como, a, ¿cómo decirlo? ¿Evolucionando? O, Algo así, ujú, ok, ok. que nuestra mente comenzara a Claro, percibir el mundo de diferentes formas, sí. claro. O sea, yo creo que uno de los principales, como la fuente de origen del arte es la historia, ¿no? Porque en serio uno puede ver a través del arte que la historia es la que lo moldea. Entonces, por ejemplo, la música que empiezan a hacer en ciertos contextos, uno puede identificar patrones de esa música por los contextos históricos en los que se origina. Entonces, no sé, por ejemplo, la música del Renacimiento, que era música clásica, que era como en el momento en que Europa se volvió como la cuna del arte, y era música como con muchos detalles, y eso se va relacionando con la historia, con el mismo contexto histórico de lo que estaba pasando en Europa, y es eso, es como que la historia es la que empieza a crear el arte, por decirlo así, como desarrollarlo. Sí, total. El arte se creó como para contar cada quien su historia y luego fue contando la historia de todos. Y no solo para contar la historia, sino también algo que me queda una duda es con lo que yo decía de crear cosas por necesidad, como las armas por cazar, o para expresar emociones, por ejemplo, la música, para sentirnos en casa, alrededor de una hoguera, en tranquilidad, para sentir felicidad, o para expresar tristeza o cosas así, como emoción, sí. Y también la pintura, las esculturas y tal vez en armas, pero más adelante, tallar animales o tótems, cosas así. Claro. Pues ahí estaría, por un lado, por necesidad, eso sí no sé, no estoy seguro de si sea arte como lo concebimos actualmente, y lo otro que es por emoción, sí, es como la conocemos hoy en día. Sí, sí. Claro. Entonces, yo creería que como conclusión, argumentamos que el arte nació primero porque más allá de los objetos que creamos por necesidad, empezamos a tratar como de tener, como de plasmar nuestra historia y dejar un legado. Y a través de la historia fue la misma que complementó el arte y fue retroalimentándolo hasta lo que es hoy en día, que es fundamental para la historia humana y pues para nuestra existencia.